¿Y por qué guardaba la Virgen eso en su corazón? Porque ella lo tenía que contar. Y es San Lucas el que lo plasma de boca de ella. Y entonces San Lucas es como un investigador. Y lo que a él le toca vivir es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también lo escribe él, y que es llamado en general el Evangelio del Espíritu Santo. Es cuando nace la iglesia, ya no está Jesús presente, y empieza la época de la iglesia, y donde en el primer capítulo de Hechos, el Señor les dice que están viendo para arriba, vayan y trabajen, para resumir lo bonito. Entonces, en orden, si nosotros pensamos en orden de sentido común, San Lucas tiene la narrativa de cómo fue la vida de Jesús. Y la vida de Jesús en el capítulo 4 empieza con las tentaciones en el desierto. Eso sí, después de la narrativa de su nacimiento, de la visita de los pastores, de los reyes magos, y ya crece Jesús y es llevado al desierto. Pero antes de ser llevado al desierto, ¿qué le pasó? Lo bautizaron. Sí, otra vez. Vamos a ir a San Lucas 4. Y es San Lucas 3:21. Está el bautismo de Jesús antes de su propia genealogía. Y dice, todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, para que todos lo vieran, para que no fuera, pasó y él solo lo narra. Es, fíjense, para que hubiera testigos del hecho. Ahorita voy a hablar de la palabra testigo. Bajó el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. ¿Qué quiere decir esto de testificar? Todo en la vida necesita ser testificado. Cuando usted se casa, necesita un testigo. Cuando usted se divorcia también. Cuando hay que firmar un papel importante, hay que tener un testigo. Para todo, para el duelo, el vivir el duelo, es necesario que se testifique que usted esté en duelo. La palabra testigo, un día vamos a hacer una plática de la palabra testigo, es indispensable. Por eso Dios no nos deja viviendo en la soledad, porque siempre tiene que haber alguien que testifique lo que está sucediendo. Y aquí el Espíritu Santo baja, dice, en forma corporal, porque tenían que verlo todos para estar seguros de lo que estaba sucediendo. Y dice el Señor, tú eres, le dice a él, mi hijo, yo hoy te he engendrado. El Señor Jesús no fue engendrado ese día, pero lo engendra en el poder del Espíritu Santo para la visión. Ahí empieza el ministerio público del Señor Jesús. Sin Espíritu Santo no podía ir. Él era Dios, sí, pero él vino a ser hombre, a hacer todo lo que Dios lo había mandado hacer. Entonces, necesario, indispensable en nuestras vidas, el Santo Espíritu de Dios, para vivir todos los días y tener la misión a la cual todos fuimos llamados por el propósito de nuestra vida y poderlo salir y cumplir. El Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo da la fuerza, da el poder, los dones, los carismas, da la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el dominio propio, todo para poder decir, va y ya empieza su ministerio. Usted cuando sale de su casa y le dice a su señora que cocina, me haces un banquete para 15 personas, quiero pavo, quiero soufflé, quiero ensalada, quiero postre, quiero que no, aquí hay 5 quetzales. ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo le va a contestar? Pues yo sí le diría que sí. Te cortes una revista y le digo, aquí está. El Espíritu Santo, el Señor
Señor Dios Todopoderoso manda a su Hijo con más de lo que necesitaba. ¿Me explico? No podía mandarlo sin todo lo que él tenía preparado para que su misión fuera completada. En el Antiguo Testamento lo hizo con varios personajes, ¿sí? Pero en él era la plenitud, era todo el tiempo. Allá entonces era por acciones que nos mandaba a hacer. Entonces, el bautizo del Espíritu Santo lo prepara a él para lo que sigue. ¿Y qué sigue? Siguiente capítulo del Evangelio, capítulo 4. Ya está lleno del Espíritu Santo, ya le dijo él que hoy lo había engendrado para esta misión y ahora vamos a la misión. Él siempre lo supo, pero tenía que haber un tiempo y eso es necesario para que nosotros lo sepamos también. Él vino para cumplir esto, pero empezó su ministerio público a los 30 años. Todo ese tiempo él se estuvo preparando, pero no lo hacía porque había un tiempo que Dios había señalado y necesitaba el mandato del Espíritu Santo. Y entonces dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4. Tentaciones en el desierto. ¿Tentaciones qué quiere decir? La invitación a hacer las cosas. ¿Sí? Yo no sé si uno puede ser tentado al bien. Entonces, sí, que actúes bien. Pero eso tal vez no es una tentación. Ahorita ya va a buscar. Sí, porque es una invitación. ¿Sí? Bueno, ahorita no averigüemos. Busquemos si nos estamos seguros. La tentación al mal es una realidad. Ahorita vamos a ver si uno puede ser tentado al bien o invitado a hacer el bien. Vamos a ver qué dice nuestro amigo inteligencia artificial. Mientras tanto, en el capítulo 4 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo está? No dice a medias. Lleno, pleno, completo en el Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu Santo en el desierto. ¿Quién iba con él esos 40 días? ¿Qué viste, Silvia? Sí, puede haber tentación al bien, entendida como una prueba o conflicto interno donde la inclinación a hacer lo correcto es desafiada por la pereza, el miedo o el deseo de comodidad. Aunque tradicionalmente la tentación es una incitación al mal, enfrentar el reto de elegir el bien fortalece el carácter y la albedrío. Muy bien. Y ahí sí. Perdón. Yo tengo otra definición. Dígame, baby. Hola. Dice, tentación es una invitación o impulso a hacer algo atractivo, pero incorrecto o dañino. ¿Se puede ser tentado al bien? No. En sentido estricto, la tentación apunta al mal. Al bien se le llama inspiración o motivación. Bueno, tenemos dos versiones. Bueno, pero para nosotros, ¿qué ha sido siempre la tentación? Muy bien. Entonces, conducido por el Espíritu Santo en el desierto durante 40 días. Ahí se acaba la frase. Dígame, precioso. El Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. Sí, o sea, sí, realmente muy no bien. puede ser algo bueno. Tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días. Y al cabo de estos días sintió hambre. O sea, esos 40 días no comió. Ahí no lo tentó el enemigo. ¿Verdad? No, ahí él estaba lleno del Espíritu Santo, ayunando. ¿Qué quiere decir eso? Negándose a él mismo para que su plenitud fuera completa, porque lo que venía era una lucha muy fuerte. Pero hoy para nosotros esto va a ser una revelación, como fue para el equipo cuando lo descubrimos extraordinario. Paréntesis. Yo siempre les digo a ustedes que yo le pido a Dios que cada vez que haya un momento como Navidad, Semana Santa, el Señor nos guíe por lugares diferentes con lo mismo, para que no repitamos solo lo mismo, sino que profundicemos, crezcamos y lo vivamos con más intensidad. Pues ahí van a ver hoy qué maravilloso es esto. Entonces, durante 40 días, ¿verdad? No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos, al cabo de los 40 días, sintió hambre. Entonces, adivinen quién se apareció.
En un estado, fíjense, que según él era de debilidad, pero no sabía con quién se metía. Pero él lo debe haber estado, y pensémoslo en nosotros, como vigilando, a ver cuál era el momento. Y así es el enemigo con nosotros. A ver en dónde tenemos una puerta débil para entrar y tentarnos. Y si ustedes, yo les pudiera preguntar y fuéramos honestas, ¿tenemos puertas débiles todos los días? Sí. Y ahí nos entra la tentación, porque hay una ventana, una rejita, una puerta abierta en nuestra vida diaria. Y Él está al acecho. Y todo nos entra a nosotros, ¿por qué? Así es, muy bien. Y al cabo sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Le dice: si eres el Hijo de Dios. Lo tiene en su identidad. Ahí vamos a ir viendo qué impresionantes son estas tres tentaciones que siempre las hemos leído bien, pero hoy vamos a ir más allá. Las tres tentaciones son poder, poseer y placer, o placer, poseer y obtener. Ahorita lo vamos a ver en orden. Y si se fijan, cuando usted piensa en eso, nosotros tenemos como idea de la tentación, es que tengo la tentación de comer más de la cuenta, tengo la tentación de matar a mi hermano, tengo la tentación de irme con mis amigas de parranda. Siempre a esa tentación le estamos dando la connotación de hacer cosas malas, ¿sí? Pero realmente la tentación, esos son los resultados de la realidad y la esencia de la manifestación. Es como en Génesis: disponer yo de mi vida y volverme como Dios. Ese solo es el resultado de la tentación. Y lo vamos a ver ahora profundamente y maravillosamente. Entonces usted, cuando dice estoy tentado al mal, hay que parar y reconocer, sí, pero ¿por qué? Porque en algún lado estoy perdiendo mi identidad, mi cercanía y mi adoración a Dios. El enemigo solo usa las circunstancias para ir contra mi identidad de hija de Dios, para apartarme de Él. Porque, a ver, si yo cometo ese pecado, se me va a perdonar, pero si me logra apartar de Dios, ya va. Y con Adán y Eva. Y entonces por eso Jesús se llama el nuevo Adán, porque él no lo logra con él, porque él sí tenía bien puesta su identidad. Acabo de ir a ese sacerdote que yo se los que te recomiendo, Robert Barron se llama él, que ya les he mandado videos, es lo máximo. Él comenta todos los evangelios de los domingos. Si se los manda Rosy sería maravilloso. Robert Barron, y él empieza en estas tentaciones y dice: nosotros de Génesis siempre hablamos de la tentación que hizo caer a Robert Barron, Robert Bishop. Siempre hablamos de la tentación que hizo caer a Adán y Eva y con ellos a toda la humanidad. Pero miren la mente del humano, y no hablamos de lo maravilloso que Dios planeó para nosotros, que antes de caer en el pecado, Él solo quería que nos, y usa la palabra, deleitáramos en las bendiciones que Él tenía para nosotros. Y resulta que eso nunca lo hacemos. Y desde allá y entonces el pensamiento del ser humano siempre tiende al miedo, al peor, a la angustia, al ataque de pánico, porque se volvió un cerebro de sobrevivencia, porque perdió toda la regulación. No importa. Bueno, sí, porque el celular. Y en esta época de Semana Santa lo que celebramos es que celebramos a esa bendición y deleite que Dios tenía en nosotros, porque no solo nos perdonó los pecados, que así es, sino que nos restituyó la identidad de hija y heredera de Dios
y habita en mí, y yo por lo tanto puedo vivir en el plan original de Dios. Es una cosa muy fuerte. Dice este obispo que el lenguaje de Satanás es el mismo, y dice el eslogan de la serpiente, disfrazado de muchas veces, de muchas siempre es, y seréis como dioses, y nos hace soberbios que ya no necesitamos a Dios. Impresionante. Y entonces aquí está nuestra historia de redención. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué había hecho 33 años el Señor Jesús? Él sabía, Él era la palabra, y Él sabía la palabra, y Él era un rabí, maestro. Rabí era, se decían los maestros de la palabra. Y entonces Él sabía dónde estaba escrito eso. Y está escrito en el libro de Deuteronomio. Las contestaciones que Él le da, no dice, yo creo, yo pienso, me dijo mi amiga, me aconsejó mi mamá, o no, va con la palabra y sabe dónde está. Y la tenía que tener guardada en su corazón. Porque cuando nosotros estamos en tentación, no es tiempo de ir a buscar a la Biblia. Pues sí es, pero debería estar adentro de nuestro corazón. Ya debería estar plantado en nuestro corazón. Luego, llevándolo a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. Y le dijo, te daré todo el poder. Más claro. Y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí. ¿Quién se la había entregado, mis queridos hermanos? Él se la robó. Dios. El pecado de nosotros. El pecado. Usted le da a Satanás la propiedad de sus cosas y de su caminar cuando se aparta de Dios. Ya no es Dios el que tiene la potestad sobre usted porque se apartó de él. Entonces él sabía que dominaba y además la tierra cayó en maldición y es redimida en la cruz también. Dígame, Iván. Que cuando los sacó Dios del cielo a él, por Así es. Así es. Los mandó a la tierra. Así es. Pero ¿quién le da el lugar? El hombre. Satanás no tiene ningún derecho si usted no se lo da. Ninguno. Y en la cruz se le acabaron los derechos. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Cuando usted dice, y aquí es también otra cosa bien importante, echarle la culpa al demonio, en vez de decir, no, yo soy la responsable de mi vida. Y esto de echar la culpa ahora es, bueno, siempre ha sido, en la manera más fácil de no ir para adentro y decir, yo soy la que tengo que transformar mi vida. Me voy a divorciar porque ese esposo que me dice, mis hijos, es que ellos no son total. Resulta que usted es el emperador y todos los demás no hacen como usted quiera. Así no es. Yo primero tengo que ir en primer lugar para acá y pensar en qué parte yo tengo que transformar esta vida, esta, no la de los demás. Y no echar el muerto a los demás. Génesis, con que existiera Génesis, para nosotros como entendimiento de qué pasa en la vida, es suficiente. Y cómo la cruz lo revierte, lo revive, lo acaba. ¿Cómo le dice la mujer a Dios? ¿Cómo le dice Adán a Dios? La mujer que tú me diste. Encima, no era solo la mujer la que tenía la culpa, tú que me la diste. Ay, no te fijaste en lo que me mandabas. ¿Sí o no? Es tremendo, hasta llegar a culpar a Dios. Óiganse sus diálogos. ¿Cuántas veces le hemos dicho, ¿por qué a mí? Porque que hemos tenido esos diálogos, los hemos tenido. ¿Por qué yo? ¿Por qué no se lo diste a Judá? No. Entonces, ¿qué hace Adán? La mujer que tú me dices está culpando a Dios y a la mujer. Y la mujer que dice fue la serpiente la que me cayó. O sea, aquí no había
¿Quién es el responsable de la empresa? No hay. Ajá. La culpa no me deja ir para adentro. Pienso yo, ustedes piensan que si en ese momento Adán se para delante del Señor, se para, no, se postra y le pide perdón, la historia hubiera sido. Pero la Biblia no habla que ellos se arrepintieron. No habla que Judas, de Judas sí dice que se arrepintió cuando fue a devolver las monedas, pero ya no se podía hacer nada. Ya no se podía hacer nada. Entonces, vamos porque la responsabilidad de mi vida, ¿quién la tiene? Yo. ¿A quién le había hablado Dios? A Adán y a Eva. ¿A quién nos habla Dios? A nosotros, que ahora lo hace a todos a través de su palabra, a nosotros. ¿Quién es el dueño de mi vida? Yo. Por eso dice Génesis, gobiérnense. Porque qué bonitos todos cuando, si me dice Judas, Blanca, usted tiene que hacer tal y tal cosa, yo sé lo que hago con mi vida. ¿Y ahora cuál es el diálogo? Mi cuerpo, mi decisión. ¿Sí o no? Pero cuando pasa algo, mi cuerpo, mi decisión, pero ella me dijo. Muy bien, cero. La decisión de vida y el gobierno de vida me la da Dios a mí. Y el mandato es que la gobierne, y cuando yo la tengo que gobernar para agradar al Señor y permitirme a mí vivir la vida que Él planeó desde Génesis. Vamos todas cambiando conceptos. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, si le dijo, te daré el poder y la gloria de estos reinos porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien yo quiero. ¿Cómo les parece? ¿No les suena a toda esta vida que vivimos ahora? De corrupción, de robo, de esto que acaba de pasar en México. Suena a esto. Por los reinos y la gloria del mundo. Lo que decía el padre Barros, también, en relación a eso, es que nada es suficiente. Ajá. Que nada es suficiente. Oigan, que cuando tenemos poder, o cuando el poder no lo humano es cuando queremos más, cuando alcanzamos esto, ya no es suficiente, queremos más. Decía él, por ejemplo, no es suficiente una casa, tiene que ser la mejor, más cara, más bonita, la que esté más alto, no un carro que me movilice, sino el último modelo y el mejor más caro, ¿verdad? Nada de eso. Y entonces, solo termino esto y voy con donde dice Martín. Y dice, si te daré el poder y la gloria de estos reinos porque me ha sido entregado a mí, yo se lo doy a quien quiera. Si pues me adoras, toda será tuya. Y Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. ¿Qué está diciendo Martín? Las tres tentaciones son poder, placer y poseer. Y las tres tentaciones es ir más allá de la mesura de estas tres cosas. Ni el poder, ni el placer, ni el poseer en sí son malos. Génesis, Dios le da el poder, el placer y el poseer. Se los dio el placer. Génesis dice que en 7 días Dios hizo lo que existe. Los primeros días hizo todo lo maravilloso que es, ¿sí? Para nuestro placer. No contento con eso, hace un lugar especial, que es el jardín del Edén, donde lo hace mejor todavía el entorno para poner ahí a sus hijos preciosos, su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que tuvieran placer, dice el libro de Deuteronomio, lo explica preciosamente, para ver lo maravilloso de los árboles, el agua en cascadas, el sabor de las frutas, todo lo que hizo fue para nuestro placer. ¿Ustedes creen que si el placer fuera pecado, Dios lo habría puesto? No. ¿Qué es?
cuando pasa lo que dijo Martín, pasa más allá. Ya se los había dado. Y encima no fue suficiente cuando apareció Satanás con la tentación. Ya eran como dioses, eran su imagen y semejanza. Tenían la posesión de todo. ¿Cómo tenían la posesión? Ya que estaba todo hecho para el placer de la vista, de los ojos, del tacto y de todo, les dice, ahora gobiernen. ¿Qué les está haciendo? Tienen el poder sobre todo. Pónganle nombre a todas las cosas. Ustedes son los dueños, los que se señorean sobre todo lo que existe. ¿El poder es malo? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que no les fue suficiente. No podían pedir más. Hay dicho que dices que mejor se arruinan, y se arruinó. ¿Sí? Entonces, no, estas tres cosas que nosotros podemos disfrutar nos llevan al mal cuando queremos salirnos de la bendición tan grande de Dios y nos volvemos insatisfechos. Les hablé del poder, del placer y de poseer. Todo era de ellos. Todavía cuando saca a Abraham y le dice que mire las estrellas del cielo y le dice que así serán sus hijos y las naciones que le dará. Poseer, sí, no era malo hasta que dijeron Adán y Eva, pero no es suficiente. Para mí, esta es la reflexión de hoy. Esta es la reflexión. Si voy a seguir, no voy a hacer. Esta es la reflexión de hoy. Las tres cosas nosotros tenemos que saber que son, esperen, la fuente de bendición de Dios. Ojalá que les, Rosy, usted se lo manda a Rosy se lo manda a todas. ¿Cómo habla esto el obispo Barro? Ya me lo mandó, ya se lo mandé. Ya se lo mandó. Ya no han pasado. Aquí solo Aquí Sus deseos son órdenes. Muy bien. Entonces, dígame, precioso. Sí, hay un libro político que es escrito por Maquiavelo que habla de las mismas tres palabras. Así es. De las mismas tres palabras que usted acaba de ¿Y para qué lo usaba Maquiavelo? Para dividir y vencer. Sí. Para dividir y vencer. Pero hablaba de los tres poderes, Así es. los que usted habló. Pero él decía que no son malos, sino cómo se usan, la Así es. forma de usarlos. Así es. Totalmente. Usted le dan 100 quetzales. ¿Los 100 quetzales son buenos o son malos? No. Son. El uso que usted les dé los hace buenos o malos. ¿Me explico? Es lo mismo. Usted tiene de parte de Dios por dado, por él mismo, el permiso de disfrutar lo que Dios le dio en Génesis, que Jesús recuperó en el juicio. Poder, placer y poseer. ¿Sí? ¿Cómo me llegó a mí? Vieron qué linda junta tuvimos el viernes, ¿verdad? Para llegar a estas conclusiones. Todo nos lo dio, ¿sí? Pero el hombre que hizo no fue suficiente. Y para nosotros no viviríamos como vivimos si lo que tenemos fuera suficiente. Y el agradecimiento nos lleva a más. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Para qué quiere alguien de los corruptores y de los corruptos tener 50 millones de quetzales? Díganme. Me voy explicando. Es cuando la conciencia se cauteriza. Porque usted puede tener todo lo que Dios le dio para deleitarse. Y ayudar. Y sobre todo compartir, claro. Yo siempre les pongo este ejemplo. Si Dios no fuera un Dios de querer para el hombre lo más exquisito, en vez de manzanas, naranjas, hubiera dado concentrado, total, hubiéramos estado alimentados. Si ese hubiera sido posible, ¿sí o no? Si hubiera sido que tiene sed, un chorro era suficiente. Cascadas, ríos, lagos, mares. Yo quiero que ustedes lo que necesito que ustedes les entre a su corazón es el agradecimiento de saber, y todo lo hizo por mí. Él no se midió, él no me hizo en escasez. ¿Verdad? Si no quisiera que tuviéramos poder sobre las cosas,
nos hubiera dicho, usted es un metro cuadrado y de ahí no se mueve porque Dios va. No, nos dio una vida de amplitud, de para afuera, de ir a verlo, maravillarnos de todo lo que hay y existe porque es para nosotros. ¿Cómo les parece? Pero desde allá y entonces nuestra mente se estrechó y vivimos en carencia causa del pecado. Y cuando vivimos en carencia causa del pecado, nos pasamos del otro lado. Del otro lado. ¿Verdad? A querer más, a dominar más. Ahora ya no es el poder, ahora ya es el dominar. ¿Sí? Ya no es el tener, es el que ya tengo, ya no me alcanza. Yo siempre les pongo el ejemplo de los zapatos, porque ya saben, ¿verdad? Cuando yo crecí había 4 pares de zapatos para cada uno en la casa. 5 si usted era mucho. 2. No, porque el de estar en la casa, el de ir al colegio, el de gimnasia y el de salir. Por eso era el de gimnasia. Ajá, era dichoso. Y no se usaban marcas, todos teníamos. Muy bien. Y ahora no tengo que ponerme. Ajá. Ni que fuéramos 100 pies. Bueno, entonces. ¿Qué representa el si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? Y miren esto que nos revela el Señor. Maravilloso. Las 3 tentaciones son en el cuerpo, en lo físico, en las emociones y en lo espiritual. No se mide para separarnos de Dios. Esto tampoco lo habíamos visto de esta manera. En lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Él mira para ver dónde está débil y entrar con fuerza. Así es. Y aquí voy a repetir, yo no le estoy echando a ver, la culpa a Satanás está derrotado en la cruz, ¿sí? Es a lo que yo permito en mi vida porque mi propio enemigo soy yo misma al final de irme, mucho hablan ahí, mucho. Entonces, ya se me fue. Iba por dos de nosotros mismos, sabiendo, porque tenemos grabada la ley de Dios en nuestros corazones, que no va a nuestro favor lo que estamos haciendo. No sé qué manera de pensar nos hace pensar, pero a mí no me va a pasar. Cuando, y por eso hacemos lo que hacemos. Cuando usted le dice a alguien, tenga cuidado, a mí no me va a pasar. Porque le pasó al otro, a mí no me va a pasar. ¿Quién dice que no puede pasar? Nosotros no vivimos en una vida de, porque yo digo no pasa nada. Entonces, el nivel físico o material representa las necesidades básicas, el hambre, pero para nosotros, hoy que no sufrimos eso, la necesidad de satisfacción inmediata, mis queridas hermanas. Yo quiero eso y yo también, porque de aquí no me escapo yo, ni no creo que se escapa nadie. Y cuando yo quiero algo, y yo quiero algo, y yo quiero algo, y yo tengo algo. ¿Sí o no? Sí. Y lo tiene y después quiere más. Así como Laura dice que voy a tardarme un momento porque eso que dice Laura es maravilloso y dice la cita que voy a tener que regresar y volverme a ir. Esa cita maravillosa que lo explica en el libro de Eclesiastés. Todas las cosas son fatigosas. El ojo no se sacia de ver, ni el oído se harta de oír. Eclesiastés 1:8. Más. Y hoy tenemos todo por satisfacción inmediata. Solo les voy a poner un ejemplo. Un día que en mi casa se vaya el internet, que no se va por día. ¿Y usted cómo está? Y si usted está buscando algo y se tarda, y si pedidos ya se atrasan, satisfacción inmediata, puesta en lenguaje actual. Ya nadie espera, nadie.
El tráfico, yo no doy paso porque las razones Voy que a usted decantar. Así es. Entonces, ¿cómo es mi primera tentación? En la satisfacción inmediata. No hace como yo quiero. ¿Y será usted su marioneta? ¿Será él su marioneta suya? Nos está hablando muy fuerte. Sí. Muy bien. Respuesta de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enseñanza. No poner lo material por encima de lo espiritual. No usar el poder o habilidades para cumplir caprichos personales. ¿Y a dónde voy yo aquí? Si yo estoy bien, aunque Silvia esté mal. Me tratas mal. Es que no has hecho lo que yo digo. ¿Se fijan? Y castigamos. Si no se hacen las cosas como yo soy. Piense cómo castiga usted a su esposo. Sí. Y solo porque no le digo porque estoy grave. Ya lo saben. Ya lo saben. Ajá. Piensen cómo castigan a sus hijos. Ya no te quiero. Ajá. El amor es condicional. ¿Qué querés de regalo el día de la madre? Que te portes. Se llama manipulación y Maquiavelo lo enseña en su libro. Segundo, tentación en el templo, nivel emocional, la escena. O sea, ya fuimos por el físico, vamos a lo emocional. El diablo lleva a Jesús al punto más alto del templo de Jerusalén y le dice que se lance porque los ángeles lo salvarán. Por supuesto, 91 dice que nosotros tenemos ángeles y si lo hubieran podido regresar, no se lo hubiera tenido que decir al enemigo. Por supuesto que así hubiera sido. A Elías lo alimentó un cuervo. No iba a mandar Dios ángeles para su hijo. Ajá. Encima, la tentación es sobre cosas que nosotros podemos hacer. No sobre imposibles. Porque entonces, ¿qué hubiéramos dicho? Ay, no, esto es imposible. Pero nos tienta en lo que nosotros sí podemos. Y por eso caemos. Y entonces le dice, ¿qué representa? Buscar reconocimiento, probar a Dios, manipular lo espiritual para ganar fama. ¿Han oído ahora que todos hablan de Dios? Sí. Todos. Usted oye a todo el que oiga en la televisión, en la entrevista que oiga, del nivel que sea, en donde trabaje, todos hablan a Dios. ¿Y cómo dicen la palabra? No jurarás el nombre de Dios. Se vuelve una boletina. Se vuelve, y además le abre la puerta. Dios bendiga a Guatemala. Al final de cada cosa. Me dicen a mí. Y de ahí para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque entonces dice, él dice de Dios, es confiable. Entre dice y hace, ya no es nada. Como los fariseos. Como los fariseos, exacto. No podrá ser que algo de bueno podemos tener, aún dentro de nuestra maldad. Algo de bueno podemos tener algo. Por supuesto, la creación de Dios adentro de nosotros, que un día nos hace arrepentirnos y volver a Él. Por supuesto. Nadie fue hecho mal. Pero tiene que haber compromiso. Así es. Porque cuando Dios nos dijo, nosotros no somos malos. Cuando Dios nos hizo, dijo, está bien hecho. Y cuando la gente llega a los límites del mal, es cuando se fija, no sirvió de nada. Trompa noche de su esposo. Cada uno. Muy bien. Respuesta de Jesús, no. Los ángeles los salvarán, ¿verdad? Buscar reconocimiento. Ustedes se imaginan que Jesús lo hubiera llevado ángeles. ¿Verdad? ¿Y quién se hubiera llevado la gloria? Es que Él me los dijo que podía usar. Respuesta de Jesús, no tentarás al Señor, tu Dios. Enseñanza, no usar a Dios para demostrar poder ni buscar espectacularidad. La fe no necesita show. ¿Cómo me llegó eso? La fe no necesita show. Necesita autenticidad.
Y si yo lo pienso, pienso que hay gente que sí tiene este show para predicar, pero yo no tengo que ir para allá, tengo que ver para mí. El show hago yo creyéndome cristiana y haciendo que los demás se sientan mal. Yo, porque como voy al grupo, sé, me siento superior. Tu pecadora, niña. No empieza en lo grande, empieza aquí. No necesito hablarlo, solo necesito demostrarlo. ¿Sí? La escena, nivel espiritual, le muestra todos los reinos y le dice, imagínense, todo esto te daré si me adoras. No pudo aquí, no pudo aquí, y ahora le ofrece lo que querrás, todo, los reinos, si postrado me adoras. ¿Qué representa? Ambición, poder y idolatría. Cambiar principios por éxito. ¿Les suena conocido? ¿Cómo lo aplicamos para nosotros? Cambiar principios por éxito. No importa, no nos van a ver. Sí, nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Así es. ¿Y qué le contesta el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Después de la adoración viene el servicio. Enseñanza. No vender el alma por poder o éxito. La verdadera autoridad viene de Dios, no de un pacto con el mal. ¿Muy fuerte o no? Sí. ¿Cuánta gente hace pacto con el mal? Y no es con Satanás puesto ahí, no. Pacto con dinero, pacto con amenazas, pacto con vender proyectos, con matar, pactos con yo te doy esto, pero tú me das esto. Pactos, ¿sí? Con el mal. Entonces, el resumen de los 3 niveles. Vamos a tomar los 2 miércoles, pero yo creo que esto vale la pena. La tentación, nivel que ataca. Físico, con el pan. Necesidades y deseos en el templo. Emocional y espiritual, con lealtad a Dios y adoración. Las tentaciones actuales, fíjense pues, puestas para hoy. Las 3 concupiscencias. El pan, lo que ya les dije, consumismo, placer inmediato. Se traduce en comprar por impulso, buscar placer inmediato, vivir solo para los materiales. Solo para los materiales. ¿Cuán generosas somos? ¿Cuán generosas somos? Es la cultura del hoy. Lo quiero ahorita. Jesús enseña dominio propio y prioridad espiritual. Los coaches que les enseñan ahora que usted gasta más de la cuenta, la primera pregunta que le dice es, pregúntese, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Y la respuesta cuál es? Lo quiero. Muy bien. En el templo, ego, validación, y aquí van las redes sociales, el celular. ¡Hala! Yo siempre les digo, no puede ser que no pueden dejar el celular. ¡Qué cosa! Ya es más importante el celular que el aire para respirar. En el templo, ¿cómo lo traduce? Ego, validación, redes sociales. Hoy sería necesidades de likes. ¿Cuántos amigos tenés? 1000. Ajá. Y cuando no le dan el like, ¿por qué sería? No lo vería. ¿Sí? Vivir para impresionar. Eso sí nos toca a nosotros. Tengo que dar lo que no tengo, pero tiene que estar impresionado. Apariencia, autenticidad cero.
Yo siempre les digo, y entonces se ríen de mí, le digo qué rico ser común y corriente, de verdad. ¡Ah, qué libertad! Qué rico ser común y corriente. Entonces alguna me contesta más común, más corriente que común. ¿Sí o no? Y eso es parte de las redes sociales. Por supuesto. Y todo lo que sale es bonito. Eso que dice Silvia es muy válido. Y todo lo que sale es bonito, pero no es solo. Es un rato y es cierto, pero no es la constante. ¿Sí o no? Nadie saca su problema, su Nadie. algo más. Todos. Entonces, vivir para impresionar, hasta hacer cosas espirituales para ser vistos, probar a Dios, si existes, demuéstralo. Es la tentación del ego y la aprobación externa. Tan preciosa la blanca. Pero como dijo, no sé quién que les mandé que decía, pero solo saben qué tan preciosa soy, mi marido y mis hijos. Julio. Julio fue el que dijo, ¿se acuerdan? En la plática. Ajá, solo pregúntenle a María, decía. Pues yo no le pregunten a mí. Uno dice algo malo del marido, o sea, no malo. Así es. Oigan. Hacía su comentario del marido, todos, ay, como hablas así de él sin tan lindo. Viví con él un rato. Claro. Y viceversa, yo por eso siempre estoy a favor de los maridos. Entonces, Jesús muestra una fe humilde sin espectáculo. Jesús no fue espectacular por lo que hacía. Jesús era espectacular por él. No necesitaba el espectáculo. Al revés, ¿qué dice? Cuando se le acumulaba la multitud, los likes. Por él. Porque él no venía por él, venía por lo que él era, representando a Dios y nosotros. Entonces, Jesús tenía una fe humilde, ¿verdad? El reino es poder y éxito. Podemos relacionarlo incluso y la siguiente tentación ya es, yo soy mi propio Dios. Y ahí sí ya nos perdimos. Yo soy mi propio Dios. Y miren, hay formas de decir que somos nuestro propio Dios y se los voy a decir de la siguiente manera. Yo me confieso todos los domingos, yo no. Todos los domingos del mismo pecado. Ajá, yo soy mi propio Dios. Peco yo, oro. ¿Cómo es? Desafío a Dios. ¿Cómo me va a perdonar? Yo soy mi propio Dios. Es que, ¿por qué dispusiste así? Porque así digo yo. Y así digo yo, y así digo yo. Y me los llevo a todos, pero así digo yo. Y si te parece. Pero voy a misa todos los domingos. Pero vengo a Martín María. Yo también, porque Pío fuera no sigo viniendo. Saber de dónde andaría. Entonces, ¿qué vamos a pedirle hoy al Señor, al Espíritu Santo? Hoy. Que nos haga reconocer. Que nos revele. Que nuestra confesión de Cuaresma no sea, porque como demás, también confiesen, pero no es la raíz. Porque trato mal a mi esposo, pero no se lo voy a cambiar. Porque mi propósito de Cuaresma es quitarme la carne. Son mentiras, va a comer bacalao. Son mentiras. El viernes en mi casa, que era el primer viernes, había un gran comida de pescado. Son mentiras. Ayune, en mi opinión, siempre decimos, claro, el ayuno en la Biblia siempre es de comida, pero ya no lo hacemos. Entonces siempre decimos, ayune de ver televisión, ayune de celular, pero esas solo son las consecuencias. Ayune de usted mismo. Eso que sea en nuestra Señora. Ayunar de doblegar tus debilidades. Ayunemos de nosotras mismas y no de lo que somos en esencia, bien hechas, extraordinarias y maravillosas, no, de donde yo quiero ser Dios. Manejar la vida de mis hijos. Yo se los he dicho a ustedes, yo sé lo que les va a pasar a mis hijos cuando hacen mal. Por supuesto que lo sé. Tengo 20 años más de experiencia que cada uno de ellos, tiene unos 30, ¿sí? Pero si no los dejo que ellos recorran ese camino, no aprenden. Pero no, tiene que ser como yo digo.
al marido, te lo dije. Pero dice que sí debe de guiarse uno del consejo. Sí, siempre y cuando se lo pidan, o sea, en caso de necesidad, no de dirección. Perfecta aportación. Muchas gracias. Así es. Es que y si son solteros, usted los, mire pues, qué buena pregunta. Usted los enseña, usted los guía, usted los deja hacer, y si se necesita, les dice. Pero aquello de que si son solteros, están con la mamá aquí. Se van a conseguir a una mujer que la tengan, porque usted no los dejó ser, y viceversa. El hombre tiene que aprender a hacer por él mismo. ¿Qué dice Silvita? Qué bueno. Me alegro. Aprendimos. Vamos entonces a pedirle al Señor. ¿Quién, por favor? Muchas gracias por haberte quedado. Es mucho para una sola mañana porque esto es muy fuerte. Muy fuerte. Y hablar toda la clase también es muy. No importa, ahí lo comenta después, por favor. Vamos a pedirle. Así. Hoy nos quedamos a la clase de misa. Hoy, 11:15 empezamos aquí, por eso terminamos ya. Vamos a pedirle al Señor la que quiera y crea que es su tiempo de transformación. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Oigan lo que le están diciendo. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. No necesita más de mí. Necesita que yo lo deje habitar en mi corazón. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y siempre le pedimos al Señor que sea nuestro Señor. Pero antes de hacer eso, le vamos a decir, ya no quiero ser yo la que disponga como yo quiero de mi vida, Señor. Quiero que tú seas mi Señor. Señor Jesús, esta mañana, todas, ¿no? No solo yo. Señor Jesús, esta mañana estamos aquí para darte las gracias, porque tú de diferentes formas nos llamas. Quieres que crezcamos en ti y que avancemos para agradarte y para tener la vida que tú planeaste para nosotros. Haz que mengue yo y crezcas
Sé mi Señor mi Dios. El que manda, el que dirige. Y a mí dame un corazón que obedezca. Renuévame, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Necesita más de mí. Y para esa renovación te pedimos, Espíritu Santo, que nos satures, que nos llenes, que nos convenzas del amor que no podemos medir de Dios, que llenes nuestras lámparas con tu aceite, que seamos mujeres con las lámparas encendidas para ir todos los días al encuentro del Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Que se mueve cada Muévete uno de en nosotros. mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Solo quiero contarles lo siguiente. La tentación, la última tentación me impresionó, porque estaba tentando su identidad como hijo de Dios. ¿Verdad? Estaba diciéndole, si tú eres Dios, es que, ¿verdad? Más cerca de Dios que de Jesús era él mismo. Jesús va a tentar a los más cercanos a Dios, a los que ya están mal. ¿Y a para qué? Es perder el tiempo. Es a nosotros. Y lo vemos en todo el mundo. ¿Qué necesitamos? Muévete en mí, Espíritu de Dios. Muévete en mí. Amén. 11:15. De regreso.